En este ciclo de charlas con Rubén Poffer, que a lo que hemos denominado la otra parte de la historia, la otra historia, vamos a charlar hoy justamente sobre el tema de las fortineras. ¿Qué eran las fortineras? ¿Cómo se constituían? ¿De qué época estamos hablando? Siempre se cuenta que hay una rica historia detrás de eso. Sí, mira, ahí estamos, nos corremos en la historia, en fecha, estamos en 1874, 1877, justamente estas mujeres que voy a contar, que hubo tantas, pero bueno, siempre la historia rescata, las va rescatando. Eran mujeres que iban acompañando a los soldados mientras iban corriendo las líneas de fortines. Algunas iban porque querían y otras iban forzadas. La mayoría eran gente pobre, humilde, de los campos también que provenían, junto con sus maridos que eran llevados por la leva. Y también había indias, digamos, originarias, porque las cautivas, siempre se dice que la cautiva era española, criolla, que la llevaban los indios. Digo la palabra indio porque por ahí suena, pero San Martín decía mis indios, mis paisanos los indios. Entonces, por esa misma razón, de la palabra originario, indios, no es despectivo, exactamente. San Martín lo decía. Entonces, cuando se iban trasladando estas fuerzas, digamos, iban plantando los fortines, que luego serían poblaciones, los acompañaban. Y también había muchas cautivas indias, porque cuando arrasaban los malones se traían las mujeres y las llevaban a la servidumbre, algunas las llevaban a los fortines, y esto se hacía para que no haya deserción de los soldados. Entonces llevaban mujeres a los fortines, porque si no ya había causado bastante deserción, que ya en el libro de Martín Fierro cuenta la vida de cómo eran del soldado. En el camino, cómo digamos, se iban claro. Empezaron, una de las mujeres que, la Pasto Verde, la famosa Pasto Verde, que Verbel le escribió una samba que cantó José Larralde, Jorge Cafrune, que fue una mujer muy bella, y estuvo en la guerra del Paraguay, estuvo también en las fundaciones de Carué, de Puan, de varios pueblos, y bueno, una de las conocidas más simples. Después, Dominiciana de Correa, esta señora tuvo 19 hijos, adoptó 10 más, y está en Carué. En Carué hay un rancho que es como el museo, que es donde vivió ella. Una mujer que era muy solidaria, porque a los 80 años adoptó 10 hijos más. Ya había tenido 19, adoptó 10, era madre de crianza, vivió hasta los 103, era curandera, era la partera del pueblo, bueno, y se iban asentando así, y entonces en algunos lugares han quedado el recuerdo de esa señora, que llegó con las tropas de General de Valle, y Contreras era el apellido del marido, y ella era Correa de apellido, Dominiciana de Correa. Pero después la historia más fuerte viene por Carmen Ledesma. Carmen Ledesma estaba en la zona de Carlos Casares, en el paraje hoy La Sofía, paraje de la Estaca se llamaba en ese momento. Ahí estaba sentado un fortín. Esta mujer tuvo 15 hijos, 16 dice otro historiador, no difiere de 15 a 16, pero lo que sí es que si tenía 16, 15 habían muerto. Solamente quedaba uno vivo que estaba con ella, que era el cabo Ángel Ledesma. Era una mujer de contextura muy grande, era descendiente afroamericana y era de carácter muy violento, dice. Y bueno, se manejaba con la tropa. Cuando en una de las embestidas de los malones, que se llegan al fortín, salen a pelear al malón. En ese combate lo matan al hijo. Ella ve que lo matan al hijo, identifica al originario que lo había matado, y se trenza ella cuerpo a cuerpo. En una lucha en el piso se revuelcan y lo mata, le clava el puñal en el pecho. Ya el malón se dispersó, la tropa regresa porque estaba con su sargento, todos en silencio la rodean, y dice que sin derramar una lágrima lo cargó a su hijo sobre la cruz del caballo y fue hasta el agresor, digamos, el originario que lo había matado, le cortó la cabeza y de la cabellera del indio lo ató a la cola del caballo.
y se fue al fuerte, ella caminando con el caballo de las riendas. Cuando llegó al fuerte, del lado derecho, del lado derecho del fortín, donde se enterraban los caídos. Así que ella misma hizo el foso, lo enterró y montó guardia toda la noche, sable al hombro, en honor al cabo Ángel Ledesma, caído en combate. Que era su hijo. Temperamental, una vida sufrida, sí, violentas y ayornada a lo que era la época. A lo que era la época. Entonces había muchas historias de muchas mujeres, que esta tal vez es la más fuerte porque perdió a todos sus hijos. Eran 16 y murieron todos. O sea, también también sucedían muchas muertes en los partos, muchas muertes de las mujeres también, porque no había asistencia prácticamente. Sí, y por enfermedades que en esa época eran mortales. Claro, porque la convivencia en el fuerte, él mismo dice que estaba inmundo de ratas. Ya que eran allí alimañas que venían del desierto, que donde había movimiento, y había olor a comida, y había caballos, y se hacían algo de quinta. También, entonces las condiciones eran infrahumanas prácticamente. Y estas mujeres que acompañaron a todos estos soldados se van conociendo lentamente, pero bueno, yo creo que es el trabajo de buscar y traerlas al recuerdo, y bueno, y sirve también como una comparación cuando hoy decimos que se vive mal. Realmente, obviamente no es una forma de conformarse de que antes éramos peor, al contrario, teníamos que estar cada vez mejor. Pero lo que sufrieron es increíble, todos los padecimientos y los avances en las líneas de frontera, como se fueron formando las poblaciones. Bueno, seguramente llegó tarde, pero llegó el reconocimiento y la visibilización para un montón de mujeres que también han sido parte de la historia. Parte de nuestra historia. Gracias, Rubén. No, a vos, Alejandro. Nos encontramos la próxima con otra historia. Chao.